La contratación de Gonzalo Piovi fue una de las más cuestionadas debido a que en Racing la afición anhelaba verlo salir, algo que preocupó pues se veía como un futbolista en decadencia. Piovi no comentó respecto a las cuestiones, manteniéndose callado dejando que su trabajo hablara por sí solo. Acompáñame a descubrir la historia de Gonzalo y lo mucho que tuvo que trabajar para cumplir uno de sus mayores sueños y tapar bocas. Gonzalo Rubén Piovi nació un 8 de septiembre de 1994 en la ciudad de Morón, que está ubicada al oeste de Buenos Aires. Gonzalo sería el segundo hijo de sus padres, Rubén y Marcela, que enseñaron a sus dos hijos el ser muy unidos como familia, en especial con sus abuelos, con los que solían pasar muchísimo tiempo en lo que serían unos momentos inolvidables. Para Ezequiel y Gonzalo, ambos hermanos tenían una pasión brutal por el fútbol, gracias a su padre, quien disfrutaba mucho observar cómo al pasar los años sus hijos cada vez mostraban más capacidades que otros niños de su edad no mostraban. Durante esos años, Ezequiel apodaba a Gonzalo el Chino, que siempre solía querer superar a su hermano mayor, que tenía la gran ventaja de ser 2 años mayor. Pese a esto, Gonzalo nunca se rendía, luchando hasta el final con todas sus fuerzas por el simple hecho de querer ganarle a su hermano mayor. Cuando no se competía en el fútbol, los hermanos Piovi solían competir en todo lo que fuera posible. Es así que cuando Ezequiel logró entrar a las formativas de Vélez, club que estaba ubicado en el barrio Liniers, que está a tan solo un par de kilómetros de donde vivía la familia Piovi, que no descansaba pues Gonzalo estaba insoportable al saber que su hermano estaba en las inferiores de Vélez. Es así que al pasar el rencor y la impotencia, el Chino se puso a trabajar su técnica para, en cuanto fuera posible, pudiera realizar pruebas con Vélez. Finalmente llegaría la hora decisiva para Gonzalo, que logró ganarse su lugar en las formativas, donde llegó a resaltar sus capacidades en un proceso de formación altamente competitivo debido a los grandes prospectos de las formativas de Vélez. Los hermanos Piovi se separarían en el año 2013, ya que Ezequiel a sus 20 años no era tomado en cuenta para ser llamado con el primer equipo, así que decidió marcharse rumbo a Italia, dándole ese consejo a su hermano que no esperara tanto tiempo y decidiera dar el salto a otro club si es que Vélez no le brindaba las oportunidades. Justamente en ese mismo año que le aconsejó su hermano salir, Piovi debutaría en el primer equipo como un suplente. Tras debutar, Piovi sería convocado al primer equipo, donde solo se la pasaba en la banca esperando el llamado de su entrenador. Durante estos años, Piovi estudiaría peluquería, ya que Gonzalo disfrutaba mucho esta labor, que para Gonzalo era un arte que le apasionaba mucho más que el fútbol, donde no vivía sus mejores momentos, pues no vio más que 2 encuentros con Vélez Sarsfield después de su debut. Piovi se recibiría en peluquería a finales de septiembre del 2014, un logro monumental para Gonzalo, que meses antes lastimosamente sufrió la pérdida de su abuela. Esto lastimó mucho a Gonzalo, que se quedaría con el gran deseo de tener una foto junto a sus abuelos que tanto lo apoyaron, motivo por el cual no quiso aguantar más en Vélez, decidiendo buscar salir vía préstamo a Argentinos Juniors de la segunda división, donde estaba Juan Román Riquelme, quien era el ídolo de Piovi, que sería uno de los titulares para lograr el ascenso a primera, donde Piovi tenía sed de revancha, y ahora hacerlo con un club que le tendría fe al adquirirlo de forma permanente. Desgraciadamente, en la temporada 15-16, Piovi solo logró disputar 11 encuentros en una temporada que Argentinos nuevamente regresó a la segunda división. Esto ocasionó que Piovi continuara con pocas oportunidades debido a que el club buscaba el ascenso a primera división lo más pronto posible, algo que logró con Gonzalo adueñándose de la titularidad al cierre del campeonato, que culminó con el ascenso a la primera división. Su gran nivel le ocasionó que en el 2017 fuera el lateral izquierdo titular de Argentinos,
menos en las primeras 13 jornadas, donde sus buenas actuaciones llamaron la atención de Racing, quien lo contrataría para incorporarlo a una plantilla que luchaba por puestos de la Sudamericana. Tristemente, en Racing, Piovi no tuvo las oportunidades que esperaba, ya que solamente logró disputar 5 encuentros con el conjunto de Avellaneda, que solamente tras media temporada decidió darle salida vía préstamo por un año al Gimnasia. Su incorporación al club sería importante, pues no contaban con un lateral lo suficientemente consistente para el club, así que Gonzalo llegó a ser el titular en el conjunto dirigido por Diego Armando Maradona, quien sería el técnico que más ha marcado a Gonzalo Piovi en su carrera, que durante su paso con el Gimnasia logró anotar su primer gol ante el Newell's, dándole el pase a Gimnasia en los octavos de la Copa Superliga. Lastimosamente, Gimnasia no logró avanzar más allá de la siguiente ronda, pero al menos Gonzalo logró estrenarse. Tras sus grandes actuaciones con Gimnasia, que duraron 27 partidos de altísimo nivel, esto ocasionó que un conjunto de Europa buscara sus servicios, pero Gonzalo estaba por tener su primera hija con su esposa, así que salir del país en estos momentos no era algo viable para Gonzalo, que tenía 2 ofertas en la mesa del fútbol argentino, particularmente de la primera división. Estas ofertas eran del Defensa y Justicia y de Colón de Santa Fe. La decisión de Gonzalo sería tomar la oferta de Defensa y Justicia, una decisión que terminó siendo un grave error para Gonzalo, que no la pasó para nada bien en Defensa y Justicia, donde el técnico rápidamente le haría saber que no lo tendría en cuenta, así que solamente tuvo 9 participaciones con Defensa y Justicia. Es así que para la siguiente campaña, Racing de Avellaneda volvería a cederlo, pero esta vez al Colón de Santa Fe, que había buscado sus servicios 6 meses atrás. Durante la temporada que permaneció en Colón, Gonzalo sería el habitual titular en una alineación que era vital su labor por la lateral izquierda, en la defensiva y en el ataque. Esto llegó a ser el punto vital de un Colón que llegó hasta la gran final en la Copa Argentina ante el Racing de Avellaneda, el dueño de la carta de Gonzalo. En esta final, el Colón se terminaría por proclamar campeón, dejando al Racing de Avellaneda con la gran pregunta de que si tenían que regresar a Gonzalo Piovi a sus filas, algo que se contestaron a sí mismos diciendo que iban a regresar a Piovi de cara a la siguiente temporada, que sería la 21-22, donde Piovi sería el titular en la Copa Argentina, justamente el torneo que le ganó a Racing un torneo antes, pero justamente en este torneo Racing llegaría invicto hasta la ronda de semifinales, donde dolorosamente Boca Juniors les ganó en penales, una derrota que sanarían rápidamente debido a que tendrían la revancha en la final del Trofeo de Campeones, donde con una asistencia de Piovi, Racing se coronaba campeón en lo que sería un año de muchas oportunidades que incrementaron en la siguiente campaña, la 22-23, donde Gonzalo fue el goleador de la academia, ya que anotó 11 goles como defensa central, una posición que no es la habitual de Gonzalo, que anotó el gol ante Boca Juniors en la final de la Supercopa Internacional, que sería el punto más alto para Piovi, que tendría un bajón de nivel junto a toda la plantilla, que tras caer en cuartos de la Libertadores ante Boca Juniors, Racing no volvería a recuperar el nivel, lo que ocasionó que los hinchas pidieran la salida de Gonzalo Piovi tras cometer varios errores en una posición que no era su habitual, como había mencionado. Debido a todas las críticas que recibió Piovi y que el conjunto de Racing se iba a renovar de cara a la siguiente campaña, es así que el futbolista de 29 años de edad llegaría a Cruz Azul de cara a Clausura 2024, donde todos los aficionados celestes estaban preocupados debido a que los aficionados de Racing festejaban la salida de Piovi, un Piovi que cometió un grave error en la primera jornada ante los Tuzos del Pachuca, un error que no volvería a cometer en todo el resto del torneo, donde Gonzalo Piovi sería uno de los inamovibles
inamovibles en el esquema de Martín Anselmi, que lo ha tenido como uno de los titulares que ha disputado prácticamente todos los minutos de la fase regular y de esta liguilla, que ha sido verdaderamente histórica, ya que nadie esperaba nada de Cruz Azul, ni mucho menos que estuviera en estas instancias donde Gonzalo Piovi desea tener un trofeo de liga que se le negó en Argentina, y ahora, siendo titular en este esquema de Martín Anselmi, tiene la mejor oportunidad para lograrlo. Algo que era uno de sus máximos sueños, conquistar algún título fuera de su país, tal como lo es para Lolo Faravelli, que ha sido uno de los futbolistas inamovibles para Martín Anselmi, que comparte una historia muy similar a lo que vivió Martín y a lo que vivió Lolo Faravelli. Para conocer su historia tendrás que ver este video.